Sean bienvenidos y bienvenidas a una clase más del contenido teórico de la Cátedra de Contaminación Ambiental y Salud Pública. En esta sesión de clases nos corresponde estudiar los contaminantes denominados óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. El objetivo de esta sesión de clases es desarrollar el contenido que ustedes pueden observar en esta diapositiva. Bien, iniciamos hablando acerca de los óxidos de azufre. Los óxidos de azufre son un grupo de gases que se componen por lo que es el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Posteriormente lo vamos a ver un poco más detalladamente, pero adelantando un poco, estos gases se forman por la combustión de cualquier sustancia que contenga azufre en su composición, como lo puede ser, si mencionamos algunos ejemplos, el carbón, el petróleo, entre otros. Entonces, generando así la formación de dióxido de azufre, una vez se produce la combustión como contaminante primario. Luego el dióxido de azufre se libera al ambiente y sigue reaccionando, se sigue oxidando, dando origen a lo que es el trióxido de azufre. Entonces, para que nos quede claro, el dióxido de azufre es un contaminante primario y el trióxido de azufre lo clasificamos como un contaminante secundario. Bien, el dióxido de azufre, ¿qué características tiene este contaminante? Pues el dióxido de azufre se le llama así en la nomenclatura IUPAC, pero en otras bibliografías también lo pueden encontrar como anhídrido sulfuroso por medio de la nomenclatura tradicional. Es un gas incoloro, posee un olor fuerte e irritante para las vías respiratorias, se comienza a percibir a una concentración de 0.3 a 1.4 partes por millón y es perfectamente distinguible a la concentración de 3 partes por millón. Su densidad es el doble que la del aire, pesa más que el aire, no es un gas inflamable, tampoco es explosivo y tiene mucha estabilidad. Es muy soluble en agua y su vida media en la atmósfera es aproximadamente ronda de los 2 a los 4 días. Y como ya lo identificamos en la lámina anterior, este contaminante se clasifica como un contaminante primario. Bien, y acá por otro lado tenemos lo que es el trióxido de azufre. Igual que el dióxido de azufre, es un gas incoloro, muy reactivo, se condensa fácilmente, es un contaminante muy importante desde el punto de vista que es el principal agente que da origen a lo que es la lluvia ácida. Ya lo vamos a ver más adelante el por qué. Y como ya lo mencionamos, este gas se clasifica como un contaminante secundario, ¿verdad? Porque no se emite directamente a la atmósfera, sino que se, se forma, ¿verdad?, a través del dióxido de azufre cuando éste reacciona con el ambiente, cuando el dióxido de azufre se sigue oxidando para dar lugar a este contaminante. Bien, entonces, ¿cómo se originan estos contaminantes? ¿Cómo se originan los óxidos de azufre? Ya hablamos que el dióxido de azufre se produce mediante la quema, es decir, la combustión de combustibles fósiles que contienen azufre. Y estos se utilizan en la generación de energía térmica, calefacción, cocción y transporte, ¿verdad? Los vehículos, al igual que todo medio de transporte, inclusive los barcos también emiten este contaminante. Otras fuentes son la refinación de petróleo, la fundición de minerales metálicos y toda esa industria que se dedica a esas actividades, plantas de energía que queman carbón y petróleo. Además puede generar en determinados procesos industriales como la desulfuración,
la síntesis química de determinados compuestos, procesos metalúrgicos, entre otros. También se libera de forma natural en determinados procesos volcánicos y de descomposición orgánica. Y aquí ustedes pueden observar estas reacciones químicas. Ustedes saben que, como ya lo hablamos, si hay un material que contiene azufre y este se va a utilizar como combustible, como lo es el carbón, el petróleo. Entonces este, por medio de la combustión, genera dióxido de azufre, ¿verdad? Y luego tenemos que este dióxido de azufre, una vez presente en la atmósfera, se sigue oxidando para dar lugar a lo que es el trióxido de azufre. Y no termina ahí, sino que sigue más adelante. Este trióxido de azufre sigue reaccionando, puede reaccionar con el vapor de agua y forma lo que es el ácido sulfúrico. Y eso trae como consecuencia otra situación que lo vamos a ver más adelante. Bien, y acá tenemos en esta ilustración lo que es el ciclo del azufre. Ustedes saben que el azufre como oligoelemento es bastante beneficioso, ¿eh? para Lo podemos encontrar en proteínas y en algunas vitaminas, ¿verdad? Entonces el azufre sí juega un rol importante en lo que es el bienestar y el equilibrio de todos los organismos. Entonces el ciclo del azufre comienza a partir de las emisiones de dióxido de azufre, y estas emisiones pueden ser de tipo antropogénicas, pueden ser humanas, también pueden ser por naturales, como lo es las erupciones volcánicas o la descomposición orgánica, la descomposición de la materia. Entonces surge esa emisión de dióxido de azufre a la atmósfera. En la atmósfera reacciona con el vapor de agua y se convierte en lluvia. Y ahí se transforma en ácido sulfúrico. Esa lluvia cae a los océanos, cae a la tierra y ahí es absorbido, ese azufre es absorbido por las plantas y luego se incorpora a lo que es la cadena alimenticia, ¿verdad? Luego, eh, cuando algún organismo muere, se descompone a partir de las bacterias y hongos, estos lo descomponen y se absorbe una parte a lo que es el suelo, ¿verdad? Ahí van los sulfatos, ¿verdad? Compuestos de azufre, y otra, ¿verdad? Nuevamente se va a la atmósfera, ¿verdad? Y ahí surge otra vez lo que es el ciclo del azufre. Al igual, a través del proceso de los años, también hay combustibles fósiles que están ricos en lo que es el azufre, ¿verdad? Entonces, este es a grandes rasgos lo que es el ciclo del azufre, que también teníamos que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, como ya lo vimos, el dióxido de azufre se emite tanto de forma natural como a través de la actividad humana. Algunas de las fuentes naturales que contribuyen a la emisión de dióxido de azufre, en primer lugar, como actividad primordial, vamos a identificar la actividad volcánica, las erupciones volcánicas, ¿verdad? Esa es la principal fuente de emisión natural de dióxido de azufre. Entre otras secundarias podemos mencionar lo que es la descomposición anaeróbica de la materia orgánica que contiene azufre, al igual que la descomposición de microorganismos, y también es importante mencionar o incluir en estos tipos de fuentes de emisión natural los incendios forestales, que son otra fuente de emisión de dióxido de azufre, ¿verdad? Bien, y ahora con respecto a las fuentes de emisión antropogénica, ustedes pueden observarlas en este listado, pero la fuente más grande de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la quema de combustibles fósiles, ¿verdad?
Esto puede ser en las plantas de energía y otras instalaciones industriales. Otras fuentes menores de emisión, pero que también contaminan, también emiten este contaminante, ahí podemos incluir lo que son los procesos industriales, como la extracción de metales a partir de minerales, las fuentes móviles, los vehículos, locomotoras, embarcaciones y equipo pesado que queme combustible de alto contenido en azufre. Bueno, en esta gráfica podemos observar los 12 países con mayores emisiones de dióxido de azufre para el año 2019. Recordemos que fue previo a la pandemia, los niveles bajaron un poco debido a la cuarentena que se produjo en el año 2020-2021 y es importante identificar cómo se encuentra actualmente los niveles de emisión en este año 2024. Pueden investigar, yo traté de buscar pero no encontré estadísticas nada más previas a la pandemia. Entonces, si ven, en primer lugar tenemos a India, es el país con mayores emisiones en esa época, y países latinoamericanos, pues nada más encontramos a México en el quinto lugar. También recuerden que se han dado acontecimientos naturales como lo fue la erupción del volcán La Palma hace algunos años y ahí pueden ustedes observar la nube de dióxido de azufre que arrojó el volcán La Palma, que desde las Islas Canarias incluso tocó tierras latinoamericanas. Y también tenemos acá otra fuente de emisión bastante considerable debido a la erupción de este volcán en el año 2022, el Unga Tonga, que también emitió gran cantidad de dióxido de azufre. Y esta pues por las corrientes marinas fue arrastrado hasta llegar a latitudes incluso bastante lejanas a la fuente de emisión que es el volcán. ¿Cuáles son los efectos en la salud que este contaminante ejerce? Sus manifestaciones en la salud pueden variar según el nivel de concentración, la duración y la forma de exposición. Si hablamos a corto plazo, una inhalación de dióxido de azufre puede contribuir o se puede experimentar síntomas como estornudos, tos, opresión en el pecho, puede haber quemaduras en la nariz, la garganta y los pulmones, dificultad para respirar, daño al sistema respiratorio y agravamiento de enfermedades como lo es el asma y efisema. El dióxido de azufre se ha asociado a problemas de asma y bronquitis crónica. Entonces, todas aquellas personas que presentan ya estas afecciones, si son asmáticos o tienen alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son más sensibles a los efectos del dióxido de azufre. Ahora, si nosotros hablamos de, de inhalación de dióxido de azufre, pero a largo plazo, esto puede ocasionar cambios en la función pulmonar, se puede dar una insuficiencia pulmonar, disminución en la fecundidad tanto de hombres y mujeres, pérdida de olfato, dolores de cabeza, mareos, náusea, vómitos, bronquitis y dificultad para respirar, al igual que si entra en contacto el dióxido de azufre con los ojos, se puede producir daño corneal severo, debido a que el dióxido de azufre, al interactuar con la humedad de nuestros ojos, forma ácido sulfúrico, ¿verdad? Y entonces eso irrita.
Acá tenemos un cuadro en el cual podemos identificar, podemos observar las diferentes concentraciones de dióxido de azufre y los efectos que ejercen en la salud, indicando también el periodo de exposición. Si ven por acá abajo, tenemos que ya una concentración de 100 partes por millón en un periodo de exposición de 30 minutos ya es inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Y ya una concentración de 400 partes por millón durante un minuto es la concentración mínima letal en el aire, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes se preguntarán si el dióxido de azufre puede ocasionar cáncer. Según los estudios que han realizado, hasta el momento no hay ningún estudio que haya observado claramente efectos carcinogénicos por parte del dióxido de azufre, ¿verdad? Se han realizado algunos estudios de trabajadores en industrias fundidoras de cobre, ¿verdad? De metales, como ya lo hablábamos anteriormente, pero estos resultados no son del todo fidedignos porque estos trabajadores también han estado expuestos a otros contaminantes como lo es el arsénico y algunos otros químicos. Y el único estudio que ustedes pueden buscar disponible en animales sugiere que el dióxido de azufre puede ser carcinogénico, pero en ratones. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, que la vamos a estudiar en la clase de contaminantes cancerígenos, clasifica al dióxido de azufre en el grupo 3, ¿verdad? Entonces, no es clasificable con relación a a ser cancerígeno, a su carcinogenicidad en seres humanos. Por eso lo ubica en el grupo 3. Eso lo vamos a explicar en la clase de contaminantes cancerígenos. Bien, ya hablamos de los efectos que el dióxido de azufre ocasiona en la salud. Ahora hablemos un poco acerca de esos efectos que ocasiona en el medio ambiente. Como lo hablábamos al inicio, el dióxido de azufre como el trióxido de azufre pueden reaccionar con agua o vapor de agua en la atmósfera para formar ácido sulfuroso y ácido sulfúrico respectivamente. Entonces, de esta manera las gotas de agua pueden acidificarse hasta 1000 veces, resultando lo que se conoce como lluvia ácida. El dióxido de azufre es considerado uno de los principales responsables del fenómeno de la lluvia ácida. Entonces, el principal efecto que podemos identificar en el medio ambiente de estos contaminantes, tanto del dióxido de azufre como el trióxido de azufre, es la formación de la lluvia ácida. Entonces, ¿cómo podemos definir a la lluvia ácida? Cuando hablamos de lluvia ácida, este concepto engloba cualquier forma de precipitación que presenta elevadas concentraciones de acidez. Mencionamos lluvia, pero también este fenómeno puede mostrarse en forma de nieve, en forma de granizo, en forma de niebla o partículas de material seco que se pose sobre la tierra. Es un problema que podemos decir se remonta cuando inició la revolución industrial, cuando se dio ese paso, se dio esa transición de una mano de obra que era basada en el trabajo artesanal, en el trabajo manual, y que fue sustituido por las maquinarias para la fabricación industrial. Igual el transporte de mercancías y pasajeros. Fue cuando surgió la locomotora, con ello trajo lo que fue
la extracción y la utilización de carbón. Entonces, a raíz de ese acontecimiento es que comenzó a nacer, dio el origen a lo que fue la lluvia ácida, ¿verdad? Como acá lo pueden observar. Las primeras apariciones de este fenómeno se identificaron en Suecia en el año 1840, Inglaterra, 1877 y Alemania. Y la primera vez que se planteó ya en un foro ecológico este fenómeno fue en el año 1972 durante una conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo. Y cuando consideramos lluvia ácida, la lluvia normalmente presenta un pH aproximadamente de 5.65. Es decir, que la lluvia es ligeramente ácida. ¿Y esto por qué? Pues recuerden que el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, al reaccionar con el vapor de agua, forma lo que es el ácido carbónico. Por eso ese ácido carbónico es el que le da esa ligera acidez a la lluvia. Se considera lluvia ácida si el pH de las gotas de lluvia baja, ¿verdad? Menos de 5. Entonces, y incluso puede alcanzar el nivel de un pH de 3, que es el del vinagre. Entonces podemos decir que cuando se presenta lluvia ácida es como que estuviera lloviendo vinagre. Y estos valores de pH se alcanzan, como ya lo hablamos, ya lo hemos repetido varias veces, por la presencia de los ácidos, como lo es el ácido sulfúrico, aparte de otros ácidos. La lluvia ácida no netamente está compuesta de ácido sulfúrico al 100%, sino que también ahí hay presencia de otros ácidos derivados de otros contaminantes, como lo es el ácido nítrico. Bien, ¿y cómo está compuesta la lluvia ácida? ¿Cuál es su composición química? Podemos hablar que un 60 a 70% la compone el ácido sulfúrico, un 30% está compuesta por ácido nítrico, el ácido clorhídrico y otros ácidos, ahí podemos mencionar el ácido carbónico, le corresponde un 6%. Y aparte de estos ácidos, también tiene presencia de sales derivadas de ellos con cationes existentes en la atmósfera. Entonces, esa es la composición a grandes rasgos de la lluvia ácida. Los efectos de la lluvia ácida sobre las aguas. En primer lugar, la acidificación de las aguas, de los mantos acuíferos. Allí entran los lagos, ríos, mares, aguas subterráneas. Y esto trae como consecuencia la dificultad en el desarrollo de la vida de las especies acuáticas que viven en estas aguas, ¿verdad? Su ecosistema se ve alterado. Aumenta en gran medida la mortalidad de peces, porque ellos no están acostumbrados a un ambiente, a esas condiciones de acidez de las aguas y entonces mueren, ¿verdad? Entonces también cuando las áreas costeras llegan a ser más ácidas de lo que habitualmente son, algunos animales marinos como los erizos de mar, corales, entre otros, tienen problemas para formar sus exoesqueletos. Se vuelven más vulnerables a las presas o no se desarrollan y también mueren. Entonces ahí vemos también la mortalidad de estas especies. Si bien algunas especies son más fuertes y pueden tolerar la acidificación de las aguas mejor que otras, recuerden que si hay dentro de lo que son la cadena alimenticia, si hay un eslabón que se pierde, ahí se afecta toda la cadena alimenticia y va cayendo en un efecto dominó.
Bien, y acá pueden observar la escala del pH y nos indica a qué pH se puede presentar dificultades o muertes en las diferentes especies. Si ven, a un pH de 4.2 mueren todos los peces. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de el efecto que ejerce la lluvia ácida sobre los suelos. Este va dirigido a la lixiviación de los nutrientes presentes en el suelo. Ese arrastre de nutrientes como lo puede ser el potasio, el calcio, el magnesio, que están ahí y que si estos son arrastrados, son eliminados, ¿qué va a suceder? Que los árboles, las plantas, la vegetación que se alimenta de esos nutrientes presentes en la tierra, eh, al ya no tenerlos, al verse privado de ellos, van a crecer deficientes, ¿verdad? Van a crecer deficientes de ellos, o si no, no van a llegar, no van a poder desarrollarse. Entonces, ese es el efecto que ocasiona este fenómeno sobre los suelos, ¿verdad? Un suelo empobrecido en el cual no va a crecer vegetación. Y si bien algunas tierras tienen mayor capacidad que otras, dependiendo del contenido en nutrientes o su composición química, en aquellas áreas que no tengan una capacidad de amortiguadora ante los ácidos, el efecto nocivo de la lluvia ácida va a ser mayor, va a ser más significativo. Ahora, los efectos sobre la vegetación. Pues las plantas sufren abrasión de todas sus partes aéreas, sus partes verdes, principalmente de las hojas. Con estos órganos dañados de la planta, ella queda debilitada. Recuerden que es en la hoja donde la planta realiza la fotosíntesis. Entonces, al verse este órgano dañado, ¿qué va a suceder? Va a haber un retraso en su desarrollo. Entonces se vuelven vulnerables y son fácilmente atacadas por distintos tipos de parásitos y con más sensibilidad a los periodos de sequía, ¿verdad? Ya esa especie vegetal va a estar más, si viene una sequía, no la va a soportar. Que son situaciones que en condiciones normales sí las hubieran resistido. ¿Y qué trae esto? Pues puede llegar a causar la muerte de grandes masas vegetales, como los bosques, y el deterioro más o menos importante de las producciones agrícolas. ¿Y eso qué trae? Pues a la larga, como derivado, trae daños a la economía. Es decir, una producción de un cultivo de hortalizas se ve afectado y hay pérdidas económicas. Las especies vegetales que se ven, por así decirlo, más comprometidas, más que todo son aquellos árboles que se hallan en regiones montañosas, muy elevadas, como las coníferas, abetos. Estos corren más riesgo porque están expuestos a nubes y a nieblas ácidas, que a veces pueden presentar mucho más acidez que la lluvia o la nieve. Estas nieblas y estas nubes ácidas disuelven los nutrientes importantes que los árboles tienen en sus hojas y esto trae como consecuencia una disminución en la resistencia de los árboles y de los bosques a los daños causados por la presencia de insectos, ¿verdad? Las infecciones ocasionadas por insectos y también por el frío del invierno, más que todo en esas áreas donde los inviernos son bastante serios, donde nieva. Y como ya lo mencionamos, también afecta a los cultivos y al suelo, dañando la producción de muchos cultivos, como puede ser el maíz o las hortalizas.
lo que ya mencionamos representa pérdidas económicas. ¿Verdad? Si ven ahí la escala del pH, según estudios realizados, según la literatura, el pH óptimo para el desarrollo de las hortalizas es de 5.6 a 6.5. ¿Y de cuánto decíamos que era el pH de la lluvia ácida? Bueno, pues puede llegar a tener un pH de 3. Entonces ahí todas esas hortalizas mueren, ¿verdad? No soportan esas condiciones tan drásticas de acidez. Entonces estos son los efectos que ocasiona este fenómeno sobre la vegetación. Bien, ¿qué otros daños podemos mencionar que ocasiona la lluvia ácida? Pues afecta de una manera negativa a las construcciones y la infraestructura. ¿Por qué? Pues la lluvia ácida tiene un carácter corrosivo, destruye o corroe las construcciones y la infraestructura, ya que tiene la capacidad de disolver el carbonato de calcio y de esta forma afecta a todos aquellos monumentos o edificaciones construidas de mármol o piedra caliza que en su composición es carbonato de calcio. Y si ven acá les he colocado algunos titulares de algunas noticias que dan a conocer esta problemática. Por ejemplo, miren acá, dice: medio ambiente, la lluvia ácida, el veneno que corroe las pirámides de Egipto, reliquias italianas y el Taj Mahal. Por acá, lluvia ácida, una amenaza para el patrimonio maya. Y pueden observar cuál ha sido el efecto de esa corrosión que tienen todas estos monumentos, esta infraestructura que es patrimonio de la humanidad, que se van destruyendo, ¿verdad? Entonces es de aprovechar, aprovechen ustedes de visitar todos estos monumentos, todos estos lugares, el Taj Mahal, Chichen Itza, etcétera, las pirámides de Egipto, antes de que desaparezcan. Bien, otro daño que podemos mencionar acá es con relación a un daño material, los automóviles. La lluvia ácida puede afectar la pintura de algunos autos y es por eso que hay fabricantes que ya utilizan pinturas resistentes al ácido debido a este fenómeno. Bien, y acá tenemos en esta ilustración un resumen, este esquema es un resumen de todo lo que hemos hablado. Las causas y las consecuencias de la lluvia ácida, ¿verdad? Entonces ya hablamos ahí cómo se forma la lluvia ácida, luego cómo los efectos que ésta produce, daño en la vegetación, daño en los suelos, daño en las aguas, ¿verdad? Acá tenemos también lo que acabamos de hablar, disolución del mármol y corrosión de elementos metálicos. Entonces, este nada más es un dibujo, una imagen, resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los métodos de muestreo y análisis de estos contaminantes del dióxido de azufre. Según la norma de calidad de aire ambiental de emisiones atmosféricas de nuestro país, ahí si ustedes la revisan pueden ver los métodos de muestreo para el dióxido de azufre que contiene que nos menciona la norma, los periodos de muestreo o medición y qué método analítico podemos utilizar. Vamos a estudiar algunos métodos analíticos que los tenemos aquí adelante. Bien, en primer lugar tenemos entre los métodos de análisis, en primer lugar tenemos el método acidométrico, que es el que vamos a poner en práctica en el laboratorio. Si ven, el tiempo de muestreo es de 24 horas, consiste en hacer burbujear aire durante 24 horas a través de un frasco Drechsel, que es este que ustedes pueden observar acá. 50 mililitros de muestra que contiene una solución diluida de peróxido de hidrógeno, que va a ser la solución absorbente y es donde tiene lugar la reacción, ¿verdad? Ahí va a ocurrir la oxidación de dióxido de azufre a ácido sulfúrico
y este ácido lo vamos a titular con un álcali normal. Tenemos por acá, ustedes pueden observar el tren de muestreo, cada uno de sus componentes, y pues vamos a profundizar más en esto el día de la práctica de laboratorio. Bien, otro método de análisis del dióxido de azufre es el método espectrofotométrico con torín o torina. ¿En qué se fundamenta el método o en qué consiste? Pues el dióxido de azufre presente en una muestra de aire es absorbido y oxidado, haciéndolo pasar a través de una solución acidificada de peróxido de hidrógeno. Debe de tener un pH definido entre 4 y 4.5, y este pH se logra por medio del ácido perclórico. Se utiliza ácido perclórico para acidificar durante un periodo determinado, que por lo general son 24 horas. Entonces con ello nosotros generamos ácido sulfúrico, ¿verdad? Bien, entonces los iones sulfatos son precipitados por formación de sulfato de bario a través de una reacción con perclorato de bario en exceso. Debe de haber exceso de este reactivo. Luego de haber realizado ello, el siguiente paso es determinar la cantidad de iones de bario por complejamiento con este reactivo, el reactivo de torín, el que tenemos acá. Esta es la fórmula. Y vamos a medir el complejo coloreado que se forma de manera espectrofotométrica a una longitud de onda de 520 nanómetros. La diferencia entre la cantidad inicial y final de iones de bario corresponde a la concentración de iones sulfato en la solución de absorción y por lo tanto a la cantidad de dióxido de azufre que fue oxidado, ¿verdad? Entonces ese es el fundamento en el que se basa este método, el método de espectrofotométrico con torín, o lo pueden encontrar en otra bibliografía, torina. Otro método de análisis para el dióxido de azufre es el método espectrofotométrico de la pararosanilina. ¿En qué consiste este método? Pues en primer lugar vamos a absorber la muestra del aire, se absorbe el dióxido de azufre de una corriente de aire, utilizando mediante la solución una solución de 0.4 molar de TCM. El TCM es el tetracloromercurato. Haciendo esto, damos origen, obtenemos un complejo de clorosulfanato mercurato, que es resistente a la oxidación por el oxígeno del aire. Este compuesto, una vez formado, también es estable a oxidantes fuertes como es el ozono y los óxidos de nitrógeno. Este complejo lo vamos a hacer reaccionar con tinte de pararosanilina. Esta pararosanilina ha sido previamente acidificada y blanqueada con formaldehído, y con ello nosotros vamos a formar el ácido de pararosanilina metilsulfónico, que tiene la característica que es intensamente coloreado de violeta. Es como el que tienen acá. De ese color es el que ustedes lo pueden visualizar. La intensidad del color de este compuesto que hemos formado está directamente relacionada con la cantidad de dióxido de azufre absorbido. Entonces lo medimos con la ayuda de un espectrofotómetro a una longitud de onda de 548 nanómetros. Para cada muestra de los reactivos y muestra del aire se debe de trazar una curva de calibración con la cual se relaciona la concentración de dióxido de azufre con la absorbancia. Y así es como obtenemos identificar el dióxido de azufre a partir de este método de la pararosanilina. Y otro método que también es importante mencionar es el de la fluorescencia ultravioleta. Ya este método
Ya tenemos los aparatitos como este que ven acá, que es un analizador de dióxido de azufre por fluorescencia ultravioleta. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El método está basado en la fluorescencia del dióxido de azufre debido a la absorción de energía ultravioleta. Un fotodiodo mide la radiación ultravioleta generada por una lámpara UV. Esta medición se utiliza durante el procesamiento de la señal para compensar el tubo PM que es colocado cerca de la cámara de reacción. Aquí está el aparatito y aquí ustedes pueden observar como el mecanismo. Se ilumina la muestra con luz ultravioleta, 214 nanómetros, y las moléculas de dióxido de azufre van a emitir luz de fluorescencia en el visible a 350. Es decir, la absorción se da a 214 y la emisión la tenemos a 350. Hay una fuente de luz ultravioleta, tenemos la muestra y ahí está el detector. Entonces, la intensidad de fluorescencia es proporcional a la concentración de dióxido de azufre. Y ya tenemos los aparatitos así, ¿verdad? Tal vez en un futuro en la facultad podamos adquirir uno de estos aparatos para realizar estos análisis, ¿verdad? Sería una experiencia bastante enriquecedora. Bien, ya hablamos de los métodos de análisis del dióxido de azufre. Ahora vamos a hablar acerca de las normas de calidad del aire. Una vez hemos realizado el análisis, ya sea por cada uno de los diferentes métodos de los que estudiamos, ya podemos comparar los resultados que hemos obtenido, la concentración de dióxido de azufre, ya la podemos comparar con las normas de calidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los estándares de calidad del aire para indicadores de contaminación, son valores promediados, y acá tenemos específicamente para el contaminante del dióxido de azufre. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que para 24 horas no debe de haber una concentración mayor de 0.007 partes por millón, que son 20 microgramos sobre metro cúbico. 0.121 para 10 minutos, que son 500 microgramos por metro cúbico. Y también tenemos por acá la de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, que nos establecen estos valores en microgramos por metro cúbico para el dióxido de azufre. Y tenemos acá nuestra norma, la norma nacional, la calidad de aire ambiental de las emisiones atmosféricas. Para el dióxido de azufre, un periodo de medición anual, el límite de emisión debe de ser de 80 microgramos, ¿verdad?, sobre metro cúbico. Y para 24 horas debe de ser de 365. Eso es lo que nos dice la norma de nuestro país. Y aquí les he colocado acá diferentes estándares de calidad del aire en diferentes países de Latinoamérica con relación al dióxido de azufre, para que ustedes puedan hacer una comparación acerca de cómo lo que nos dice nuestra norma y cómo está, si se apega a lo de los demás países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativas de solución podemos dar para apalear o disminuir las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera, al ambiente? Aquí tienen algunas. Por ejemplo, puede ser fuentes de energía alternativa, limitar el tráfico de vehículos, es algo que vivimos con lo que fue la cuarentena. Con la cuarentena se disminuyeron bastante las emisiones de algunos contaminantes y la calidad del aire se mejoró. Es una buena alternativa que podríamos poner en práctica. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles. En su cambio, también podemos buscar otras alternativas, como ahí pueden ver ustedes estos vehículos que pues en nuestro país son uno o dos los que hay actualmente, pero sí en otros países de Europa ya se encuentran circulando y pues que son
aporte al medio ambiente, porque ya no queman lo que es combustible fósil. Así como también se puede hacer uso de quema de combustibles con menor contenido de azufre. Y no sé si ustedes han escuchado hablar del biodiesel. Bien, ahora vamos a iniciar a estudiar los óxidos de nitrógeno. Estos contaminantes es importante conocerlos debido a que son precursores de otros contaminantes secundarios. Más adelante ustedes lo van a ver que a partir de los óxidos de nitrógeno se puede formar lo que es el ozono troposférico y también otros contaminantes y componentes, por ejemplo, de la lluvia ácida, como lo es el ácido nítrico. Lo que es el ciclo del nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno es un elemento básico para la vida, ya que es un componente esencial en lo que es la estructura del ADN y también está presente en las proteínas, ¿verdad? Los aminoácidos que conforman las proteínas, ahí tenemos presencia de nitrógeno. Entonces el nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera, alrededor del 78 al 79% de la atmósfera está compuesta por nitrógeno, convirtiéndolo en la mayor fuente de nitrógeno. Sin embargo, ese tipo de nitrógeno atmosférico tiene una disponibilidad limitada y no puede ser utilizada por los seres vivos. Entonces, el ciclo inicia cuando el nitrógeno de la atmósfera es fijado al suelo y ahí se produce el primer paso, la primera etapa que ustedes ven ahí, que es la fijación. El nitrógeno atmosférico es convertido en formas utilizables por los organismos en un proceso llamado fijación. Esto puede ser llevado a cabo por ciertas bacterias llamadas bacterias fijadoras, como las que tienen acá, ustedes acá abajo. Estas que están acá son las bacterias fijadoras de nitrógeno que van a convertir el nitrógeno gaseoso en amoníaco o en iones amonio. La fijación también puede ocurrir por medio de procesos físicos, como lo es los relámpagos que transforman el nitrógeno en óxido de nitrógeno. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la asimilación. Los organismos como las plantas toman los nitratos del suelo y los utilizan para sintetizar proteínas y otros compuestos nitrogenados. Luego tenemos la amonificación, que es la descomposición de la materia orgánica, en la que las bacterias y los hongos descomponedores convierten los compuestos de nitrógeno en amoníaco. La siguiente etapa es la nitrificación. Los compuestos de amoníaco son convertidos en nitratos mediante dos etapas. La primera es la oxidación del amoníaco a nitritos por bacterias nitrificantes, como las que ustedes pueden ver acá. Y la segunda es la oxidación de los nitritos a nitratos por otras bacterias nitrificantes. Y por último tenemos la desnitrificación por medio de bacterias desnitrificantes que convierten los nitratos presentes en el suelo en nitrógeno gaseoso, cerrando el ciclo y devolviendo el nitrógeno a la atmósfera. Entonces, este proceso ocurre en condiciones anaeróbicas, es decir, sin presencia de oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué son los óxidos de nitrógeno? Son una mezcla de gases que está compuesto de nitrógeno y oxígeno. El monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno constituyen dos de los óxidos de nitrógeno más importantes desde el punto de vista toxicológico. Tienen la característica, ustedes pueden leerlo ahí, los dos, ninguno de los dos son inflamables, son incoloros a pardo a temperatura ambiente. El monóxido de nitrógeno genera un olor dulce, que es bastante penetrante, mientras que el dióxido de nitrógeno tiene un fuerte olor desagradable.
fuentes de emisión de los óxidos nitrógenos, recordemos que siempre tenemos fuentes naturales y fuentes antropogénicas. En general, entre las fuentes naturales podemos mencionar la actividad microbiana que se desarrolla en los suelos, las tormentas eléctricas, incendios forestales, plantas y océanos. Entre las fuentes antropogénicas, recordemos que ahí se originan a partir de la combustión de vehículos motorizados, la combustión de carbono, combustión de petróleo o gas natural y también durante procesos tales como la soldadura, el grabado de metales y detonación de dinamita. También pueden ser producidos comercialmente al hacer reaccionar ácido nítrico con metales o con celulosa. Dentro de las emisiones antropogénicas de los óxidos de nitrógeno, debemos identificar que hay dos categorías principales. Una son las fuentes móviles y otras son las fuentes estacionarias. Las fuentes móviles constituyen el mayor porcentaje de emisión de estos gases, seguido de la combustión estacionaria. La presencia de los óxidos de nitrógeno en las capas bajas de la atmósfera va a depender de una serie de factores como los que ustedes pueden observar ahí. La intensidad de la luz solar, la temperatura, la emisión de los contaminantes, el tiempo transcurrido de dichas emisiones, entre otros. Y referente a la química atmosférica de los óxidos de nitrógeno, existe una clara diferenciación de esta, según se trate de química diurna o química nocturna, es decir, con base a la presencia o no de la luz solar. En ambos casos, la química de los óxidos de nitrógeno va a dar lugar a la formación de compuestos secundarios. La máxima diferencia entre diurno y nocturno de los óxidos de nitrógeno radica en la formación de ozono. Vean, hay dos tipos de ozono, el ozono estratosférico y el ozono troposférico. El ozono troposférico es considerado un contaminante ambiental y tendrán una clase específica donde vamos a estudiar dicho contaminante. Entonces, durante la química diurna, el dióxido de nitrógeno sufre un proceso de reconversión a monóxido de nitrógeno como resultado de una fotólisis, permitiendo la generación de ozono. Sin embargo, durante la química nocturna, al existir ausencia de luz solar, el dióxido de nitrógeno no sufre un proceso de fotólisis, convirtiéndose lentamente en trióxido de nitrógeno, quien a su vez reacciona con dióxido de nitrógeno para generar ácido nítrico. Entonces, con base a lo anterior, cabe resaltar la importancia de los óxidos de nitrógeno presentes en la química ambiental, atendiendo a su participación directa en los procesos de formación contaminantes secundarios, tales como el ozono troposférico de día, debido a la fotólisis, y el ácido nítrico de noche, al igual que el nitrato de amonio, entre otros contaminantes. Estos, pues, traen efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, resulta fácil entender la necesidad de controlar dichos contaminantes perjudiciales, bien de forma directa o bien sobre sus precursores. ¿Por qué? Porque estos óxidos de nitrógeno son precursores para otros contaminantes como el ozono troposférico y el ácido nítrico presente en la lluvia ácida. Los óxidos de nitrógeno son utilizados en la producción de ácido nítrico más que todo en la industria de pinturas y algunos otros productos químicos. También son utilizados como combustible para cohetes
y en la nitrificación de compuestos químicos orgánicos, así como también en la manufactura de explosivos. Recordemos, ¿verdad?, el TNT. Ahí son los usos industriales que se les da a los óxidos de nitrógeno. Bueno, vamos a estudiar ahora lo que es el monóxido de nitrógeno. Este también es conocido como óxido nítrico, tiene la característica de ser un gas incoloro, de olor dulce, penetrante a temperatura ambiente y es la forma más común de nitrógeno emitido a la atmósfera, ya sea por combustión de combustible o debido a emisiones naturales. El óxido nítrico se interconvierte en dióxido de nitrógeno con bastante facilidad en la atmósfera por acción de la luz solar, lo que resulta en ciclos catalíticos que conducen a la formación de ozono en la troposfera y la pérdida de ozono en la estratosfera. Tenemos también lo que es el dióxido de nitrógeno. Este es un líquido a temperatura ambiente, pero se transforma a un gas de color pardo rojizo cuando está a temperatura sobre los 70 Fahrenheit. No es inflamable, sí tiene un olor desagradable y es tóxico. Se forma principalmente por la oxidación atmosférica del monóxido de nitrógeno, producida por los sistemas de combustión. Y aquí tenemos algunas de las fuentes de emisión del dióxido de nitrógeno, hablando de las antropogénicas. Ahí podemos mencionar aparatos de combustión sin ventilación, por ejemplo estufas de gas, aparatos con ventilación e instalaciones defectuosas, la soldadura, el humo de tabaco, calentadores de queroseno, entre otros. Los efectos en la salud asociados al dióxido de nitrógeno, pues una exposición a altos niveles de dióxido de nitrógeno nos puede ocasionar irritación que afecta a las mucosas de los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias. También puede producir edema pulmonar o alguna lesión pulmonar de tipo difusa. Se puede desarrollar bronquitis, ya sea aguda o crónica. Ahora, una exposición a niveles bajos nos puede causar un aumento de la reactividad bronquial en algunos asmáticos, la disminución de la función pulmonar en pacientes que ya están comprometidos y tienen una enfermedad pulmonar crónica. También el aumento del riesgo de infecciones respiratorias, especialmente en la población de niños. ¿Qué medidas podemos nosotros adoptar para reducir la exposición al dióxido de nitrógeno? En primer lugar, podemos hablar de ventilar las fuentes de dióxido de nitrógeno al exterior y asegurarse de que los aparatos de combustión se instalen, se utilicen y tengan un mantenimiento correcto. Instalar y utilizar un ventilador de extracción con ventilación al exterior sobre las estufas de gas. Elegir estufas de leña de tamaño adecuado que cumplan lo que son las normas de emisión de la EPA, asegurándose que las puertas de todas las estufas de leña encajen bien y no dejar vehículos en marcha dentro del garage. O sea, si nosotros dejamos el carrito dentro de la cochera encendido, pues ahí estamos contribuyendo a la emisión de dióxido de nitrógeno. Bien, y acá tenemos lo que es el óxido nitroso. Este se caracteriza por ser un gas volátil, es incoloro, tiene un olor dulce y es más denso que el aire, que puede resultar tóxico si nos exponemos a altas concentraciones. Vean que tiene una vida media de más de 100 años, por eso es importante evitar, en la medida de lo posible, el uso de este compuesto. Entre los usos que más se les da, pues como anestésico y a nivel industrial, como propelente. Ustedes lo van a ver en tecnología farmacéutica, la función que tienen o el uso vinculado a propelente, a ser propelente. Entre las fuentes de emisión del óxido nitroso
El 40% del total de emisiones proviene de fuentes antropogénicas. Entre las fuentes naturales, pues podemos mencionar lo que es el ciclo del nitrógeno en la Tierra. Y entre las antropogénicas, ahí hablamos de la agricultura, la producción de fertilizantes, la combustión de material fósil, el manejo de aguas residuales y los procesos. Bien, recordemos que el óxido de nitrógeno es un gas de efecto invernadero. Se encuentra en la atmósfera como parte del ciclo biogeoquímico del nitrógeno y es importante, es un importante agente en lo que es el cambio climático, debido al aumento de emisiones de vinculación antropogénica. Ustedes ya vieron que la mayor parte de emisiones que tiene es de carácter antropogénico y se considera el tercer gas de efecto invernadero en importancia, detrás del dióxido de carbono y el metano. Acá en este cuadrito les dejo algunas medidas de cómo reducir la emisión de este gas para que las puedan tener a la mano y las estudien. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la presencia de los óxidos de nitrógeno en la atmósfera? Ahí ven la destrucción del ozono estratosférico, ese ozono que es beneficioso, ese ozono que entre comillas podemos decir que es el bueno. También recordemos que es un gas, son gases de efecto invernadero, contribuyen a este fenómeno. Producción de la lluvia ácida. Ya vimos que hay un mecanismo, a través de una serie de reacciones, específicamente de noche, en las cuales se forma el ácido nítrico, componente de la lluvia ácida. Y la generación del smog fotogénico, y ahí tienen el ozono troposférico. También son precursores de ese contaminante secundario. Y con base a los mecanismos de exposición, pues podemos respirarlos directamente en el aire si hay presencia de estos gases. También las viviendas que queman mucha madera, quienes cocinan con leña y que usan cocinas de gas, también tienden a tener niveles de óxido de nitrógeno más altos en su interior comparadas a aquellas que no los usan. Fumar o inhalar humo de tabaco de segunda mano y también un riesgo ocupacional, ¿verdad? Todos aquellos trabajadores en plantas que sueldan con metales. Efectos sobre la salud, ahí podemos hablar de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, irritaciones oculares y de la piel, pudiendo incluso llegar a causar defunciones prematuras. Bien, acá tenemos los niveles recomendados de óxido de nitrógeno con base a las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos dicen que debe de tener una media anual de 10 microgramos sobre metro cúbico y una media diaria de 25 microgramos por metro cúbico. La calidad del área ambiental en emisiones atmosféricas, según la norma salvadoreña obligatoria, que la tenemos acá, nos dice para el contaminante óxido de nitrógeno, el límite de emisión en un periodo de medición anual es de 100 microgramos sobre metro cúbico a condiciones estándar y 150 para 24 horas. Y acá tenemos los métodos de muestreo y análisis que nos dicta la norma. Ahí tienen muestreo pasivo, activo, automático y los métodos analíticos. Acá tenemos el de quimioluminiscencia como método de análisis y ahí ven ustedes las reacciones que suceden. La luz emitida se mide mediante un tubo fotomultiplicado. También tenemos el de colorimetría, que es el método de Griel-Salman, y ahí ustedes pueden leer en qué consiste. Así como llegamos al final de esta sesión de clases, agradezco mucho su atención y nos sintonizamos en futuras clases.